Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Una vez más te damos gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de poder estar en este momento y compartir esta enseñanza bíblica con la audiencia que nos sigue a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de esta transmisión o a través de este podcast. Estoy seguro que para ti no hay límites. Para ti lo que hay es propósito, y bajo esa convicción vamos a compartir las siguientes verdades, las cuales te pido que con la ayuda de tu Santo Espíritu guíes nuestras palabras y que también nos hagas entender en qué estamos fallando, en qué debemos mejorar, qué es lo que estamos haciendo bien y continuar haciéndolo. Señor, tú eres un Dios que a través de tu palabra nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Y creemos que esta es una buena ocasión para poder proclamar tu palabra, que a través de ella tu pueblo sea bendecido y sea retado a ser mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor padre, mejor hijo, mejor trabajador cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, y hoy tengo la oportunidad de hablarles, queridos hermanos, de el testimonio de un hombre que sirvió a su generación. Hechos capítulo número 13, verso 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Esta escritura de Hechos 13:36 nos habla de un hombre que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando aparece en escena, va a marcar la vida de su familia, de su nación, y lo lleva al máximo. El libro de los Hechos, el pasaje que acabamos de leer, vemos hasta dónde David trascendió, porque Lucas habla de que sirvió a su generación. Una generación, le cuento que es el grupo de personas que viven en una misma época. Significa que David sirvió a todas aquellas personas que estaban viviendo en su época. Una generación aproximadamente está formada dentro de 30 años, es decir, que a los más o menos 30 años hay un cambio generacional. Estamos hablando de que David bendijo a su gente. Escuche, no le estoy hablando de su familia, no le estoy hablando de su nación, le estoy hablando de su generación, es decir, dejó legados. Y es lo que quiero esta oportunidad enseñar, esa palabra legado. Un legado es una planificación personal de lo que se quiere dejar a las personas más importantes. Un legado de vida no solo significa un aporte material, sino, escuche, es una herencia de valores, creencias y experiencias. 3 cosas que dejó David: valores, creencias y experiencias. Eso es un legado. Y fue toda una generación en su época la cual recibió esos valores, esas creencias y esas experiencias. De tal manera que aún en el Nuevo Testamento muchas veces se va a hablar de David como un hombre que sirvió a su generación. Tal es el texto que acabamos de
compartir. Entonces, yo quisiera, bajo esa introducción, poder hablarle de 5 cosas que tienen que ver con valores, creencias y experiencias que dejó David a su generación y ahora que a través de la Biblia nos traslada a nosotros. 5 cosas que podemos aprender de David y así poder entender lo que escribió Lucas en Hechos 13:36, que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Me ponía a pensar que esas 5 cosas que David dejó tenía que ver con esas 5 piedras que tomó del río para poder enfrentar a aquel gigante y vencerlo. 5 cosas que nos van a ayudar a vencer gigantes. 5 cosas que nos van a ayudar a enfrentar la vida. Y David nos las va a enseñar. ¿Está listo? Bueno, vaya conmigo entonces y vamos a usar la palabra para hablar de cómo David sirvió a su generación. En Primera de Crónicas, capítulo número 28, versículo número 3, nos cita este pasaje. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Este pasaje nos habla de un deseo profundo que tenía David de construir una casa para el Señor, un lugar que se convirtiera en el trono de Dios. Sin embargo, Dios no se lo permitió y le dice la razón, y es David el que está hablando en este pasaje de Primera Crónicas 28:13. Y Dios no se lo permite porque él había participado en muchas guerras y había matado mucha gente. En cambio, en respuesta a ese deseo de Dios, de David para Dios, Dios le dice que sería su hijo Salomón quien construiría ese lugar especial, ese templo que en el corazón de David tuvo el deseo. Entonces, el primer valor, la primera creencia y la primera experiencia que podemos aprender de David, y se la supo compartir a su generación, fue tener un total sometimiento a la voluntad de Dios. Un total sometimiento a la voluntad de Dios. Había un deseo profundo en David. Había un anhelo grande, fuerte en el corazón de David. Pero Dios le dijo que no a ese deseo. ¿Cuál fue la respuesta de David ante el no de Dios? Yo hago una pausa acá para preguntarle a usted, ¿cuál es su respuesta cuando Dios le dice a usted que no a algo que usted ha estado pidiendo? Quiero que por favor lo analice, quiero que por favor lo entienda, quiero que por favor lo digiera en su interior. Porque no siempre que le pedimos a Dios, Dios nos va a decir, estoy de acuerdo contigo. Muchas de las cosas que le pedimos a Dios, Dios nos va a decir no. En el caso de David, David nos deja el legado, el valor, la creencia y la experiencia, que él aún en medio de la negatividad de Dios, él estuvo dispuesto a someterse a su voluntad. David supo entender la voluntad de Dios y entonces cambió su mentalidad. Y en vez de molestarse, en vez de frustrarse, en vez de poner y tomar una postura de rebeldía, de resentimiento contra un deseo, el cual Dios no se lo concede, él entonces empieza a preparar la construcción tratando de colaborar con su mejor entusiasmo con su hijo Salomón.
aunque su deseo no era ese. Su deseo era el poder llegar a hacerlo. Querido hermano, yo no sé, pero hay gente que se aleja de Dios cuando Dios le dice un no. Gente que literalmente se pelea con el Señor. Gente que no acepta su voluntad. Gente que rechaza el no de Dios. Por eso David nos enseña un corazón humilde, dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Qué gran legado nos deja David. Y yo le pido al Padre que nos ayude de verdad a poder asumir con una muy correcta actitud cuando en la vida nosotros deseamos algo, queremos algo, anhelamos algo y vamos a encontrarnos con un no de parte de Dios. Y que nosotros seamos humildes, tal cual como lo fue David, sometiéndonos a su voluntad y entender y tener una mentalidad de aceptación y de regocijo, mas no quedarnos, repito, molestos, resentidos, frustrados, rebeldes ante los no de Dios. Entonces, la primera cosa que David nos enseña es que debemos tener un total sometimiento a la voluntad de Dios. Y cuando Lucas escribe en Hechos 13:36, porque a la verdad David sirvió a su propia generación, y ya les expliqué que una generación son las personas que viven en una misma época. David no solo sirvió a su familia, no solo sirvió a su nación, David también bendijo a su generación. Fueron miles, millones de personas las cuales oyeron hablar de David y oyeron de que era un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. David supo dejar este legado a su generación, supo dejar este valor, esta creencia, esta experiencia, tener un total sometimiento a la voluntad de Dios. No lo olvide. Si eso usted lo aprende, también usted puede dejar ese legado a sus hijos, ese legado a sus padres. Hace algunos días estuvimos de parte de la radio haciendo una actividad de honra a algunos colaboradores que por años estuvieron involucrados. Y créame que hubieron 2 familias que llegaron, los cuales el jefe de casa de esa familia murieron a causa de la pandemia. Y llegaron sus hijos. Y qué interesante fue ver cómo los hijos recibieron no solo la honra que la radio estaba dándoles, sino recibieron el legado de sus padres que se dieron a la radio, sirvieron a la radio y ellos pudieron responder: nosotros queremos también hacer lo que nuestro padre hizo. Con eso solo ejemplifico lo que muchos aprendieron de David, y fue tener un total sometimiento a la voluntad de Dios. Vamos ahora a leer un salmo muy conocido, el Salmo 51, porque ahí vamos a encontrar la segunda cosa que David le enseñó a su generación, el segundo legado que David le enseñó a su generación. Dice el versículo 10, aunque sería extraordinario que usted en casa pudiera leer todo el capítulo. Dice el verso 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estas palabras de todo el Salmo 51 tiene que ver cuando David estaba concientizado del error que había cometido. Él había pecado
y él estaba sufriendo. Y en ese sufrimiento vino el arrepentimiento de todo corazón y con humildad le estaba pidiendo al Señor una nueva oportunidad. Le estaba pidiendo que creara en él una nueva actitud, que le devolviera el gozo de su salvación. Le pedía al Señor perdón. El segundo legado que David le enseñó a su generación y que hoy nos enseña a nosotros es el legado de reconocer los errores y pedir perdón. Repito, reconocer los errores y pedir perdón. Queridos hermanos, suena fácil, pero es una de las cosas más difíciles en la vida. La primera, reconocer los errores. La segunda, pedir perdón. Muchos en este tiempo están asumiendo una experiencia dura de amargura, de cautividad, de resentimiento, de dolor, de enfermedad, de depresión, a causa de que no pueden pedir perdón, porque no reconocen que cometieron un error. David, después de que se involucró sentimentalmente con una mujer casada y eso le lleva a asesinar al esposo, Dios viene y lo reprende. Y cuando Dios reprende a David, David en vez de enojarse, de molestarse, de frustrarse, de sentirse inclusive como violentado porque él era el rey. Pero como rey, él reconoce que hay alguien más alto que él. Y su vida cambia en ese momento cuando sus ojos son abiertos a la realidad de que él había pecado. Y él, en vez de alejarse, él en vez de enojarse, él en vez de ser rebelde, reconoce su error. Yo quiero hacerte esta pregunta simple. ¿Tú eres una persona que reconoce sus errores o que le cuesta reconocer sus errores? ¿Eres una persona que constantemente se vive justificando por lo que hace? Porque si eso es lo que pasa en tu vida, yo te tengo que decir que eres una persona que le cuesta reconocer sus errores. Las personas que más se justifican son las personas que les cuesta reconocer sus errores y por ende les cuesta pedir perdón. La llave para poder ir y pedir perdón es reconocimiento de su actitud equivocada. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo y acudimos a Él arrepentidos para pedirle perdón, ¿sabes por qué fue? Porque reconocimos nuestro error. Y es curioso, porque yo no sé ¿cuál fue el primer mensaje que tú escuchaste de llamamiento a la reconciliación con Cristo? No sé si fue en el primer mensaje, porque, por ejemplo, en el caso de Pablo en el primer llamamiento se entregó a Jesús. Pero hay casos donde no es en el primero, sino en el segundo, otros en el tercero, y otros pasan muchos llamamientos. Yo conozco gente que pasó años yendo a la iglesia porque le gustaba escuchar, porque era costumbre de ir a escuchar, pero no era creyente. Y cada vez que lo veían ahí sentado, le hacían la invitación y él siempre decía, en otra oportunidad. Fueron años y cuando uno hace el cálculo de ¿cuántos llamamientos por año tuvo? Tal vez unos por mes, 4. Imagínense unos 100 y pico de llamamientos en un año. Y fueron años, 300 llamamientos. Y al 301 reconoció a su Salvador. ¿Qué pasó con estos
300 llamamientos anteriores. Era el mismo mensaje, la misma invitación, pero la actitud fue distinta. ¿Sabes qué cambió la diferencia en ese 301 llamamiento? Que él reconoció su error, que él reconoció su necesidad. En los llamamientos anteriores, los 300 llamamientos anteriores, él nunca reconoció su necesidad de Cristo y por eso nunca pidió perdón. Es solo para explicarte lo importante que es que el pedir perdón es parte de la vida del cristiano, porque siempre nos vamos a equivocar. No somos perfectos. Y diariamente necesitamos ir a la cruz del Señor a pedirle perdón, diciéndole como David le dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Esa fue la oración de David al pedir perdón, pero la llave que detonó todo eso fue reconocer su error. Reconoce tu error y eso te llevará a la restauración en tu vida. Amén. Así que el segundo legado que dejó David a su generación fue el reconocimiento de los errores y el pedir perdón. Amén. Vamos al tercer legado y este está en Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24, versículo número 4 en adelante. Leo. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, en la cual te va a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y dice que David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así regañó David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan extraordinario, amados hermanos! ¿De qué habla este pasaje? ¿Se recuerdan ustedes de que David empezó a formar parte del ejército del rey Saúl? Y el rey Saúl empezó a escuchar cómo la fama de David se extendía más que el mismo rey, y él tuvo envidia, de tal manera que mejor él prefirió eliminarlo, porque David se estaba convirtiendo en el preferido del pueblo. Cuando David sabe eso, pues por la mano de Jonathan, el hijo del rey Saúl, David puede escapar. Y pasa años escapando porque Saúl lo quiere matar. Y en una cueva, que es este pasaje, David llega con su ejército, porque él tenía un pequeño ejército que le era fiel, y está frente al rey Saúl. El rey Saúl está dormido. Y el ejército, su pequeño ejército, hablo el de David, le dice: Dios ya en este momento te ha entregado al rey Saúl. Y él saca su espada o su cuchillo y en vez de hacerle daño, corta un pedazo del manto del rey Saúl, y él se siente mal. Y él dice: Dios me guarde de hacer y de levantar y de dañar al ungido de Dios. Y entonces reprende a su ejército: él es el ungido de Dios y no le voy a hacer daño. Miren qué tremenda lección y tercer legado que vamos a compartir, y es el respetar a las autoridades. Aunque David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, supo esperar pacientemente su momento. Todo el tiempo respetó a Saúl, incluso cuando Saúl lo estaba buscando para matar. Incluso tuvo la oportunidad de matarlo, como en el pasaje que hemos leído. Y no solo en varias ocasiones, y así terminar con esa tortura de estar huyendo. Pero David sabía algo.
y era del respeto a las autoridades. Hoy en día vivimos en una generación, hablando de legado, hablando de generaciones, donde precisamente lo que menos hay es respeto, honra. Y es típico ver cuadros como los hijos violentan a sus padres, responden a sus padres, golpean a sus padres, menosprecian a sus padres. Existe esa figura, esa mentira que con los años el mundo y Satanás ha levantado sobre el famoso derecho. Los hijos tienen derecho sobre los padres. Las mujeres tienen derecho sobre los esposos. Los trabajadores tienen derecho sobre los jefes. De tal manera que las leyes de este mundo lo que han provocado es rebeldía en contra de las autoridades. No escapo, querida audiencia, de que existen tristemente lo que se llama el abuso de la autoridad. Pero note cómo David estaba recibiendo ese abuso contra la autoridad. Es decir, él era el rey, hablo de David. Y un hombre como rey también, solo que ya no para Dios, sino para él, utilizaba su autoridad para hacerle daño a David. Mas David nunca procuró vengarse, nunca procuró hacerle daño, por una razón, y es la razón que estoy hoy comentando. David respetaba a sus autoridades. Y esto me habla mucho a mi vida, cómo en este tiempo necesitamos recuperar ese valor, esa creencia y esa experiencia. Los hijos tienen que aprender a respetar a sus padres, aun cuando sus padres no sean padres ejemplares. Las mujeres tienen que aprender a respetar a sus maridos, aun cuando sus maridos sean duros. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Abigail con su marido Nabal, un hombre duro, pero que Abigail siempre lo cubrió. Los colaboradores o empleados necesitan entender y aprender a respetar a sus autoridades, aunque estos muchas veces no tengan la forma correcta de dirigirse, de liderar. Y David nos enseña que sí es posible, aún en medio de un abuso, de una persecución, poder respetar a las autoridades. Queridos hermanos, esto es retante, esto es desafiante. ¿Se recuerdan ustedes cuando fueron a tomar prisionero a Jesús en el huerto? Ellos estaban orando, hablo de Jesús y sus discípulos, y de repente cae Judas con la turba y detienen a Jesús. Y en un intento de querer resolver a golpes, los discípulos hacen un pequeño zafarrancho ahí con las espadas, y ahí Pedro le corta la oreja a un guardia. Y Jesús se pronuncia ante esa situación y les dice a sus discípulos: quietos, tranquilos. Yo le podría pedir a mi Padre que enviara legiones de ángeles para que me defendiera, pero esto no es lo que conviene. Jesús sabía, en primer lugar, que era lo que estaba ya previsto por el Padre. Pero sobre todo entendía que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de las autoridades. Y el
sabía que no podía defenderse y respetar a las autoridades. Este es un tiempo para reflexionar cómo nosotros estamos enfrentando muchas veces el menosprecio, el abuso de alguien. Pero David nos enseña que su justicia fue Dios. Y que en medio de esa persecución, David respetó a sus autoridades. ¡Qué gran legado, amados hermanos! Definitivamente. Vamos entonces a la parte final. Nos quedan 2 valores, creencias y experiencias que David sirvió a su generación. Estamos analizando lo que Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. David no solo sirvió a su casa, no solo sirvió a su pueblo Israel, sino a toda su generación, a ese grupo de personas que vivían en esa época, más o menos 30 años es lo que abarca una generación. Y les dejó un legado, y el legado es lo que estamos viendo, el legado de tener un total sometimiento a la voluntad del Padre, el legado de reconocer los errores y aprender a pedir perdón, el legado a respetar a las autoridades. Y en este cuarto legado es el legado de hacer y no solo pensar. Déjeme explicarle esto. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, versos 23 y 24. Mientras él hablaba con ellos, paro acá, porque David va a dejarles comida a sus hermanos por órdenes de su padre. Los hermanos forman parte del ejército del rey Saúl y tenían un conflicto con los filisteos, así que David les lleva comida. Y cuando llega con ellos a darles de comida, los hermanos de David no les gusta que David esté allí. Y mientras él hablaba con ellos, ese él era David y ese ellos eran sus hermanos. Sigo leyendo. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre los hijos de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Déjeme explicar esto. Resulta ser que la historia de Goliat era que por 7 días consecutivos salía a enfrentar él solo al ejército diciendo: mándenme a un guerrero y que nos enfrentemos, y el que gana, los que pierdan servirán a los que ganan. Pero detrás de esas provocaciones había menosprecio, había burla. Cuando oyó David esto, él se indignó al escuchar las burlas y provocaciones. Por lo tanto, tomó acción y expresó su deseo de parar esta cuestión, enfrentar al gigante. David estaba convencido que lo vencería con la ayuda de Dios, porque David había entendido de que el desafío que estaba haciendo el gigante no era para con el ejército, sino era para con Dios. Y lo que Dios estaba buscando era que la gente actuara, no que la gente se escondiera. Y como leímos en el versículo 24 de 1 Samuel 17, que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso es de que dejaban que este gigante con sus palabras, porque al final Goliat solo fue palabras, con sus burlas, con sus provocaciones, con sus menosprecios, deshonraran el nombre de Dios y su ejército.
Y David entonces dice, no, yo lo voy a enfrentar. Este legado, repito, es hacer y no solo pensar, o se lo puedo plantear de otra manera, hacer y no solo desear. ¿Le suena esta frase? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros solo pensamos cosas, pero hasta ahí? Yo quisiera servir al Señor. Lo pensamos, pero no lo hacemos. Yo quisiera ofrendar para la obra del Señor. Lo pensamos, pero no lo hacemos. Yo quisiera poder orar en las madrugadas. Lo pensamos, pero no lo hacemos. Yo quisiera estudiar, mejorar. Lo pensamos, pero no lo hacemos. David dijo, yo quisiera que esta situación cambiara y poder frenar a este gigante. Lo pensó, pero también lo hizo. Y ese es el legado de que uno lo que piensa lo debe de ejecutar. Sobre todo cuando está convencido que esa es la voluntad de Dios. Cuando usted piensa que servir a Dios es más que un deseo, no, esa es la voluntad de Dios. Y Dios solo está esperando que hayan obreros, porque la mies es mucha. Así que, hermanos amados, este legado de David hoy sigue sonando en nuestros corazones, porque hay mucha gente que desea hacer muchas cosas, pero no hace nada. Y esta oportunidad que Dios nos da en esta enseñanza es decirle, deje de estar pensando y empiece a hacerlo. Si es correcto, si es bueno lo que usted está pensando, hágalo. Dios lo va a respaldar, Dios lo va a ayudar, Dios le va a proveer. Hágalo. David nos dejó el legado de hacer y no solo pensar o desear. Amén. Muy bien, vamos al último legado que David le dejó a su generación. Este está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Dice de la siguiente manera: entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Muy bien. Permítame primero permítame explicarles el texto. Resulta ser que como consecuencia de la rebeldía del rey Saúl, dice la palabra que vino un espíritu malo sobre él que lo atormentaba. Y en algún momento ellos observaron que cuando había música, ese tormento del rey Saúl bajaba, había paz. Así que la idea fue, busquen a alguien que sepa tocar el arpa, que sepa tocar un instrumento y tráiganlo. Y empezaron entonces a buscar. ¿Y saben a quién encontraron? A David. Y cuando uno de los criados de la casa de Saúl trajo a David, pues tuvo que justificar por qué David era la persona para atender esta necesidad. Y él da este listado que lo vamos a ir analizando en un momento. Pero yo quiero detenerme acá, porque debemos aprender que no es lo mismo que usted diga, yo sé hacer algo. No es lo mismo que usted se defina a sí mismo, yo soy así, a que alguien más lo defina a usted y defina lo que hace. Yo he encontrado muchas veces, me toca entrevistar gente para puestos laborales en algún momento.
Y escucho a la gente decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer aquí, yo puedo hacer allá. Y cuando los vemos ejecutar esos yo, se quedan cortos. Creo que lo mejor hubiera sido, no puedo hacerlo, pero puedo aprenderlo. ¿No le parece? Y a veces creo que exageramos en el concepto que nosotros tenemos de nosotros. Y somos tan exagerados que planteamos que podemos hacer cosas y cuando nos toca que hacerlas están lejanas a la realidad de que realmente las sabemos hacer. No es lo mismo cuando alguien te recomienda y dice, mire, yo he escuchado, yo he visto decir a esta persona y puedo dar fe que esta persona lo sabe hacer, que fue el caso de David. De David se dijo que sabía tocar. Y si dijeron que sabía tocar, era porque ya lo habían escuchado. David no desentonaba. David no estaba desafinado en su ejecución instrumental. Sabía tocar, y si la Biblia dice que sabía tocar es porque sabía tocar. De David dijeron que era valiente. Y nótese, ¿demostró que era valiente? Por supuesto que sí. ¿Que era vigoroso? Por supuesto, era vigoroso. Hombre de guerra, por supuesto, prudente en sus palabras, y no vea el ejemplo de la autoridad, como él, en vez de violentar a su ejército, le enseñó a someterse y a respetar a la autoridad. Y note esta otra cualidad. De David dijeron que era de buen parecer. David no era aquel tipo que decía, yo soy guapo, como yo ninguno. No. De David decían, este es guapo, este es buena gente, David fue humilde. No andaba proclamando lo que sabía hacer o cómo era él. Y lo que más me cautiva a mí es la última afirmación que hacen de él. Y Jehová está con él. Jehová está con él. No es lo mismo que usted diga Dios está conmigo, que alguien diga de usted, usted tiene el respaldo de Dios. Faraón se dio cuenta de que José tenía el respaldo de Dios. Nabucodonosor se dio cuenta que Daniel tenía el respaldo de Dios. ¿De qué le sirve a usted y a mí estar alardeando que tenemos el respaldo de Dios cuando realmente probablemente no la tenemos? Entonces, ¿cuál es el legado en esta quinto valor, creencia y experiencia? Y es que David aprendió a desarrollar sus habilidades. David aprendió a desarrollar sus habilidades. Cuando David se dice que sabía tocar, él no nació tocando, aprendió. Y llegó a tal punto que lo desarrolló tan bien que la gente dijo, sabes tocar. La valentía no nació con David, él se hizo valiente. Lo vemos expresado cuando David dijo, el mismo Dios que me ayudó a vencer al oso y al león, me va a ayudar a vencerte a ti, al gigante. El vigor no nació con David. Las estrategias de guerra las aprendió David. El ser prudente con lo que hablaba, lo aprendió David. El favor de Dios lo tenía David, no porque nació con él, sino porque Dios vio su corazón. Y por eso es que el legado es desarrollar lo que tengo. Lo que tú tienes en este momento, querido hermano, será poderoso si está en las manos de Dios y si te pones a desarrollarlo.
Pero hay gente que tiene mucho y como no vive haciendo la voluntad de Dios y tampoco tiene una visión de desarrollo, nunca llega a trascender. Por eso hoy yo te quiero animar a que desarrolles tus habilidades, como David los hizo. Cierro entonces leyéndoles ahora sí Hechos 13:36 por última vez, y ahora ir hilando y resumiendo. David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, David sirvió a su gente, a su generación. David no fue famoso únicamente por lo que hizo, sino por lo que él fue como persona. Y dejó un legado. El legado que hoy todavía en el 2022 podemos seguir aprendiendo. Tener un total sometimiento a su voluntad. Reconocer los errores y pedir perdón. Respetar a las autoridades. Hacer y no solo pensar. Y desarrollar las habilidades. Si usted y yo nos movemos en esa dinámica de vida, seguramente vamos a dejar un legado también. Ruego al Espíritu Santo en este momento que hable a su corazón. Ruego al Espíritu Santo que hable a su vida y que lo conmueva y que lo lleve a la reflexión. Y le pido al Espíritu Santo que si usted se ha estado resistiendo a la voluntad de Dios, hoy es el momento para reconocer que se equivocó. Y es el momento de pedir perdón. Ruego al Espíritu Santo para que lo llegue a entender que una actitud ante su autoridad puede determinar si usted es humilde o es orgulloso. Ruego al Espíritu Santo que discierna lo que ha pensado y cuánto de lo que ha pensado lo ha hecho. Porque si solo lo ha pensado y ahí se queda como pensamiento y no ha trascendido a la acción, está equivocado. Ruego al Espíritu Santo que le lleve a su vida la convicción de que si usted ha sido una persona que ha desarrollado lo que Él le ha dado como habilidad. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco porque sé que nosotros, como dice tu palabra, tenemos una gran nube de testigos que nos observa. Mucha gente puede aprender de nosotros, pero también mucha gente puede rechazarte porque nosotros no estamos dando un buen testimonio. Y gracias porque estas verdades de tu palabra nos enseñan a ser personas que puedan dejar un legado. En el nombre de Jesús. Amén. Voz Evangélica de América, Radio BEA.